Continuamos con La Noche. A lo largo del proceso de paz con las FARC, el gobierno de Estados Unidos ha mostrado su apoyo a estas negociaciones, pero asimismo no ahorra reparos frente a algunos asuntos de este proceso que afectan a los intereses de la Unión Americana. Con la llegada de Donald Trump al poder, estas presiones se volvieron más recurrentes, siendo la más reciente el tema del narcotráfico, el tema del aumento de los cultivos de hoja de coca. Este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, instó al gobierno colombiano a retomar la aspersión aérea en estos cultivos ilícitos. Yo comentaría sobre el aumento de los campos y hemos tenido gran discusión sobre esto porque las cifras son impresionantes en términos de lo que ha pasado, las hectáreas bajo cultivo en particular. La preocupación del gobierno estadounidense tiene como origen el último informe de la Casa Blanca, que indica que al cierre del año 2016 en Colombia habían 188.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas, un incremento de 28.000 hectáreas con respecto al año 2015. Y ellos pararon ese programa en el medio de estas negociaciones y lo que los granjeros dijeron fue cultivemos más para recibir más pagos y les dijimos que debemos regresar a la aspersión para destruir estos campos. En 2015, el gobierno colombiano dejó de asperjar los cultivos ilícitos con el herbicida llamado glifosato, acatando un fallo de la Corte Constitucional, que basándose en una advertencia de la Organización Mundial de la Salud, determinó que el glifosato podría tener efectos cancerígenos. Tillerson no especificó si su gobierno quiere que la aspersión vuelva a hacerse con glifosato o con otra sustancia, pero sí respaldó la fumigación aérea, que el ejecutivo de Barack Obama también apoyaba y que el presidente Santos sustituyó por la erradicación manual y terrestre. Precisamente, los cultivos ilícitos y el narcotráfico siguen siendo cuentas pendientes de las FARC en el proceso de desmovilización. En el cuarto punto del acuerdo final, se pactó la puesta en marcha de un nuevo programa nacional integral de sustitución de estas siembras ilegales, en el que se pactó que las FARC aportarían información para ayudar a establecer verdad sobre su participación en este negocio ilegal. Sin embargo, en múltiples ocasiones, los jefes de las FARC han negado ser narcotraficantes y tener conocimiento de las rutas del tránsito de estupefacientes. Nosotros no somos ni policía antinarcóticos ni autoridades judiciales. Nosotros nunca hemos manejado asuntos de ruta ni tenemos ese tipo de bases de datos. Nosotros no hemos hecho un acuerdo de delación, sino de sustitución, y en eso es que vamos a contribuir. Volvemos a la ciudad de Bogotá. Señor vicepresidente de Colombia, general en retiro de la policía, Óscar Naranjo. Para finalizar esta entrevista, quisiera preguntarle sobre este informe. La Casa Blanca, en cabeza de su secretario Rex Tillerson, ha asegurado y al mismo tiempo ha hecho público que el presidente Donald Trump le solicitó al gobierno colombiano retomar la aspersión aérea de los cultivos ilícitos que en el último año superaron las 188.000 hectáreas. ¿El gobierno colombiano acogerá o no esta petición que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, señor vicepresidente? Bueno, en ese sentido, reitero, el gobierno colombiano reconoce la gravedad que tenemos frente a los cultivos ilícitos y su crecimiento durante los últimos años. Pero también el gobierno nacional, frente a ese reto y ese desafío, espera responder con resultados concretos. Y eso significa cumplir para este año la meta que nos hemos fijado de erradicar 50.000 hectáreas por vía forzosa y de sustituir otras 50.000 con acuerdos de sustitución voluntaria. Lo que interesa a Colombia, y sé que lo que interesa a Estados Unidos, es que se rompa la tendencia de crecimiento y haya disminución real de esos cultivos. Señor vicepresidente, se lo pregunto puntualmente, ¿entonces no habrá aspersión aérea? No, por ahora el gobierno estima que sin un conflicto con las FARC, que fue la razón fundamental que nos llevó a fumigar, a asperjar, no podemos olvidar que en el pasado intervenir los cultivos ilícitos a través de aspersión aérea fue el resultado de un conflicto muy intenso en el terreno con las FARC que impedía erradicación manual forzosa o sustitución de cultivos.
Hoy lo que estimamos es que hay una nueva oportunidad para introducir un componente nuevo que nos permita salir de este círculo vicioso. Menciono esta cifra, Jefferson. Durante todos estos años, 17, 18 años, el gobierno colombiano con los Estados Unidos intervino 2 millones de hectáreas, 1.600.000 por erradicación a través de fumigación aérea y 400.000 de erradicación manual. Y al final, el neto máximo alcanzado en el mejor momento de la disminución es que disminuimos de 160.000 a 60.000 hectáreas. Eso significa que hoy no vamos a enfrentar la resiembra sistemática de años si nos movilizamos para controlar el territorio de forma, repito, integral y acompañar a esos campesinos en la sustitución. Señor vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, como siempre es un gusto que usted esté aquí en el programa La Noche y gracias por haber atendido a nuestros televidentes en esta hora de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Jefferson, muy amables. Vamos a integrar a esta hora a Jairo Libreros, abogado, consultor, analista permanente de NTN 24 y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Libreros, bienvenido a La Noche. Muchas gracias, buenas noches. También integro a Julián Wilches, fue director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia y es investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz. Profesor Wilches, bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson. La primera pregunta, señor Wilches, es usted que ha investigado de fondo el fenómeno de las drogas en Colombia, su impacto a nivel internacional y por supuesto la problemática que representa la fumigación aérea o no de cultivos ilícitos. Me gustaría saber, usted qué opina, cómo analiza esta nueva voz que se conoció en las últimas horas de los Estados Unidos. Están exigiéndole a Colombia que reanude la aspersión aérea de los cultivos ilícitos, algo a lo que el gobierno ya ha respondido, como usted acaba de escuchar al vicepresidente de Colombia, asegurando que la estrategia va a continuar. El gobierno se la va a jugar por la estrategia que ha venido implementando en los últimos meses, pero que por ahora no va a haber aspersión aérea. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, yo empezaría por decir que la aspersión aérea es, en este momento de la historia de Colombia, es jurídicamente improbable. Las Cortes se han pronunciado abriéndole ciertas puertas a la aspersión aérea, pero en realidad poniéndole tantas condiciones que la harían imposible desde el punto de vista jurídico. Políticamente resulta inconveniente en un proceso, en un momento de Colombia en el que se pretende transitar hacia un desarrollo rural integral en esas zonas donde tradicionalmente ha habido un conflicto. Operativamente resulta inviable, al menos en el corto plazo. Poner una base de aspersión aérea no es una cuestión de la noche a la mañana, es un proceso que se toma mucho tiempo, años tal vez, y técnicamente yo diría que es inútil. Como lo mencionaba el vicepresidente, durante más de 15 o 20 años hemos fumigado más de 1,5 millones de hectáreas y estamos donde estamos, con la misma coca del pasado. Eso como un primer punto. Y lo siguiente que yo diría es que estamos otra vez concentrándonos en el eslabón equivocado. El problema de Colombia no es la coca, el problema de Colombia es el narcotráfico. En la época de Pablo Escobar, un mafioso tenebroso, casi no teníamos coca y teníamos un problema enorme de narcotráfico. El Triángulo Norte en Centroamérica no tiene coca, pero tiene un problema enorme de narcotráfico. Lo mismo pasa con Venezuela, con Brasil. Entonces, creo que debemos superar esa discusión de la coca, esa adicción a la hoja de la coca y empezar a tener una discusión sobre cómo afectar, cómo reducir el narcotráfico con un enfoque de desarrollo integral, de salud pública y de derechos humanos. Profesor Libreros, ¿cuál es su opinión? Jefferson, yo creo que existen diferentes razones para entender la posición del gobierno colombiano frente a su negativa a utilizar nuevamente la aspersión aérea, pero yo creo que hay otro elemento que vale la pena traer a colación, independientemente, Jefferson, de que usted esté de acuerdo o no con el contenido de lo discutido en La Habana y aprobado en el Teatro Colón, hay un factor de institucionalidad. La actual administración, como uno de los compromisos que sacó adelante con las FARC al momento de llegar a un acuerdo, giró en torno de no realizar este tipo
de aspersión aérea, no solamente porque las variables políticas que se negociaron buscaban acabar esta situación por daños ambientales que se presentaron, sino particularmente porque al no existir el enfrentamiento, tal cual como lo decía el general Naranjo, en estos momentos existe la facilidad para hacerlo de manera manual. El elemento institucional yo creo que tiene un valor importante, es la voz del presidente de la República que compromete el acuerdo de paz, la negociación con las FARC y lo que viene en los próximos años. Ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, ¿qué opinión tiene usted? ¿Debe el gobierno colombiano acceder a esta petición que hace el gobierno del presidente Donald Trump de regresar a la aspersión aérea para acabar con esos cultivos ilícitos que en el 2016, según la Casa Blanca, alcanzaron una cifra nunca antes vista en algún país del mundo, alcanzaron las 188.000 hectáreas? Jefferson, yo creo que el gobierno colombiano, el anterior, los futuros, todos deben hacer todo lo que esté a su alcance para impedir que en Colombia siga creciendo tanto el cultivo como el procesamiento y el tráfico de drogas, porque es que la mano del narcotráfico siempre a Colombia le ha llegado violencia, eso es lo que ha alimentado a todos los grupos armados. Segundo, corrupción. Tercero, una fractura y un daño enorme a las instituciones. Y por supuesto, en este momento, para Colombia es totalmente inaceptable que tengamos hoy más cultivo de coca que lo que teníamos hace 15 años. Es que retrocedimos 15 años. Esto es muy grave porque este aumento del cultivo se dio durante el proceso de negociación, porque fue a solicitud de las FARC que el gobierno decidió dejar obviamente la erradicación manual y la sustitución de cultivos, suspenderlo porque coincidió en ese momento lo de la Corte Constitucional, entonces se suspendió la aspersión aérea y por eso estamos viendo este aumento totalmente inaceptable de la coca en Colombia. A mí me parece que por principio para cualquier país es indeseable, es inaceptable que sea desde afuera, desde donde le digan qué es lo que tiene que hacer. Pero también me parece que Colombia en esto no solo retrocedió en la coca, sino retrocedió en la calidad de la relación con Estados Unidos. Ahora Estados Unidos en ninguna parte está refiriéndose a ese principio de corresponsabilidad. Ahora nos señalan con el dedo acusador. Y yo quiero hacerle caer en cuenta algo. Ayer en esa declaración, el secretario de Estado no solamente se refiere al retomar la fumigación aérea, sino también está mencionando que tienen críticas sobre la justicia transicional del acuerdo con las FARC y también sus preocupaciones porque se suspenda la extradición. Esto nos está mostrando a nosotros una gran complejidad en esa relación bilateral que estaba montada sobre el respeto, sobre la ayuda, sobre la cooperación, sobre la confianza mutua, sobre la corresponsabilidad y que ahora puede volver muchos años atrás en donde nos señalaban, nos exigían, nos imponían, nos calificaban o nos descalificaban. En cuanto a la aspersión aérea, yo le voy a decir con franqueza, la Corte Constitucional prohibió por razones de salud la fumigación con glifosato, pero hay otros químicos, cualquier otro que haya y que sea eficaz en acabar la coca y que no tenga daños para la salud humana, hay que intentarlo, hay que utilizarlo, porque lo cierto es que estos compromisos de que van a dejar 50.000 o 100.000 hectáreas son totalmente insuficientes para lo que necesita y lo que debe hacer Colombia. Y el programa que está defendiendo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos a nivel internacional. Es candidata a la presidencia y es ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez. Muchas gracias por habernos acompañado. Sé que tiene otros compromisos, pero agradezco a usted la amabilidad en estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Saludo, por supuesto, acá al doctor Wilches y al doctor Libreros. Mil gracias, Jefferson. Y un saludo a toda su audiencia. Vamos a hacer una segunda pausa comercial, no sin antes leer las opiniones que ustedes nos han estado enviando a lo largo de este programa La Noche, a la pregunta que hemos planteado. ¿Cómo cree usted que debe responder el presidente Juan Manuel Santos a la petición que ha hecho el gobierno estadounidense del presidente Donald Trump, que le ha pedido volver a la aspersión aérea para erradicar los cultivos ilícitos? Leamos opiniones que nos llegan en esta hora al programa La Noche. René dice lo siguiente: los últimos acontecimientos han demostrado que Trump no es Obama. Este último es muy pragmático. Si no colaboras, no te colaboro. Julio dice lo siguiente: agachar cabeza y hacer caso, porque si no llegan dólares comprometidos para infraestructura y enmermelar candidaturas. ¿Qué más podría? Victoria dice lo siguiente: indudablemente debería aceptar
Vamos a ver qué malabares hace para salirse con la suya, con la de las FARC, mejor dicho. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.